Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo está? Qué gusto estar con ustedes esta noche. Ya es 16 de diciembre del 2025 y aquí en Mega Noticias pues hay muchos temas lamentablemente dolorosos relacionados con la pornografía infantil, con el abuso, con el número de accidentes también automovilísticos que se están registrando a 16 días de este mes de diciembre, notas de carácter político también, así que quédese con nosotros los próximos 30 minutos. Un trágico choque de un autobús en la autopista, otra vez Oaxaca-Coagnopalan, deja 2 muertos, numerosos lesionados. La Fiscalía de Oaxaca logra la sentencia de 60 años de prisión contra el responsable de una violación a una menor de edad. Pese a ser un delito, es permisible en Oaxaca, y es que los burócratas tomaron la caseta de Huitzo, protestan contra el decreto 24, exigen respuestas a casi un año. Más de 50,000 fotografías, 2,683 videos y más de 18,000 audios es básicamente lo que se incautó de esta red de pornografía, explotación sexual y varios delitos. Terrible la situación, pero yo le invito a ver el siguiente reportaje. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la desarticulación de una red de pornografía infantil que operaba desde la capital del estado con alcance nacional e internacional. La investigación se extendió por más de 2 años y se activó tras una denuncia ciudadana anónima. A partir de ese reporte, agentes especializados ubicaron un inmueble donde fue detenido el presunto operador de la red. Durante el cateo se aseguraron equipos electrónicos que contenían más de 170 gigabytes de material audiovisual, entre ellos más de 50,000 fotografías, 2,683 videos y alrededor de 18,000 audios relacionados con explotación sexual infantil. De ese total, más de 1,000 imágenes fueron consideradas evidencia clave de abusos. La Fiscalía detalló que los hechos se encuadran en diversos delitos previstos en el Código Penal de Oaxaca, como pornografía infantil, corrupción de menores, abuso sexual y violación de la intimidad sexual. La acumulación de estas conductas, dependiendo de la gravedad y el grado de participación de los imputados, podría derivar en penas que, sumadas, alcancen hasta 210 años de prisión. El caso está vinculado con alertas emitidas por el colectivo DLR de ciberseguridad, que desde noviembre denunció la existencia de chats sexuales activos en redes sociales. Entre ellos, destacó un grupo de pedofilia en Telegram con más de 350 usuarios, algunos identificados como presuntos padres o familiares que compartían material de estudiantes de secundaria de 13 y 14 años. Estas denuncias ciudadanas contribuyeron a reducir la actividad de parte de la red y a visibilizar el problema ante las autoridades. El colectivo DLR, con sede en Oaxaca y fundado en 2020 por Andy Torres, se ha consolidado como un actor clave en la detección y denuncia de violencia digital contra menores. Su labor incluye el monitoreo y documentación de grupos y perfiles en plataformas como Telegram, WhatsApp y Facebook, así como el acompañamiento a víctimas, talleres de seguridad digital y la difusión de información. Además, mantiene listados públicos de agresores verificados, con el objetivo de ejercer presión social y legal para que este tipo de delitos no queden impunes. En donde tratamos de encontrar a personas que nos necesiten. Pero realmente es una responsabilidad muy grande una vez que te involucras en un caso. Se trata de que cargas por completo con esa responsabilidad de ayudar a la persona y de que realmente pueda salir. Mega Noticias. Bueno, un tema que en realidad es bastante delicado y que la verdad es que muchas veces no se denuncia. Entonces, sí es importante abrir la comunicación porque
A veces en el entorno familiar preferimos cubrir de repente este tipo de delitos con tal de no evidenciar lo que pasa al interior de muchos hogares cuando se trata de un acoso, de un abuso, de esta exposición a través de fotografías y chats. ¿Qué tanto confía usted en la Fiscalía? Sería otra de las preguntas. ¿Qué medidas toma para proteger a sus hijos de este tipo de ataques? 971-112-1300. Y al respecto, como siempre, es un gusto para nosotros conversar con una especialista en el tema, la médico psiquiatra Yadira Álvarez, quien tiene muchos casos lamentablemente relacionados con este tipo de asuntos. Doctora, recientemente la Fiscalía informó, de la desarticulación de esta red de pornografía infantil. ¿Podría ser entonces considerada ya como un problema de salud sexual? Porque hay muchos casos de abuso, de acoso, de violación. ¿Tu opinión? Así es, el ASI es una forma, hay que entender, de maltrato universal que está infraestimado y que constituye un grave problema de salud pública que va a afectar la adaptación psicológica de todas las personas que están inmersas, porque impacta al hogar, a los seres queridos, a la sociedad, a las comunidades, más aún a los sobrevivientes de ASI, ¿no? Y va a tener alteraciones mentales de la víctima, tanto a corto, mediano, largo plazo. Esto va a generar problemas tanto físicos como emocionales, sociales, conductuales, e independientemente que si la agresión se produjo recientemente o hace muchos años. En efecto, ahora, ustedes que son los especialistas en estudiar estos perfiles, este tipo de patologías, ¿cómo definen a estas personalidades, doctora? Sí, son personas que están enfermas, regularmente son personas que tienen trastornos de personalidad, y un abusador siempre va a ser un abusador, aunque inclusive hay casos que los meten a la cárcel y siguen siendo abusadores. Es muy difícil que haya una recuperación, porque estas personas también vienen muchas de las veces porque fueron o recibieron algún tipo de violencia en la infancia también, no necesariamente violencia sexual, ¿no? Otro tipo de violencia. Entonces son gente que generaron durante el transcurso de su vida trastornos de personalidad graves. Sí, totalmente de acuerdo, y lo hemos comentado en muchas de las ocasiones. No por el hecho de estar en prisión o de tener ya una condena dejan de continuar con este tipo de patologías si no hay un tratamiento desde el mismo centro de reclusión. Pero a veces, lo decíamos al principio del programa, doctora, en la propia familia se trata de encubrir este tipo de delitos. A veces no se le cree a los hijos, hija o hijo. Entonces, esto genera daños a corto o a largo plazo. ¿Qué opinas? Si de por sí ya hay un daño muy grande cuando en los casos de que las madres se quedan impávidas, sufren una especie de shock emocional y todavía niegan o no les creen a las hijas, son rechazadas o las corren muchas veces de sus hogares, ¿no? O las culpan por esta situación, es que tú tuviste la culpa porque, no sé, te pusiste esta ropa o estás hipersexualizando a tu papá, y defienden, y ellas mismas, hay casos en los que me han pedido que hable yo con las víctimas y que no denuncien, porque ellos se van con esta situación de es mi esposo, el padre de mis hijos, y como diciendo no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? Esto marca y es un daño tremendo, aparte de que el abusador sea, por ejemplo, el padre o algún tío, porque puede pasar que sea un hermano también.
Muy atentos desde luego a los comentarios de la doctora, que tiene una vasta experiencia en este tipo de temas y bueno, muy conocida allá en Juchitán y en la región del Istmo de Tehuantepec para en caso de necesitar consultas. Vámonos con las breves para usted. Siguen en avance, en una sumatoria importantísima los accidentes. Fíjese usted, una fuerte colisión entre un autobús de pasajeros y un camión que transportaba material de construcción. Saldo fatal para los ocupantes allá en la Coagnopalan, Oaxaca. Se reportaron preliminar la muerte de 2 personas y más de 18 pasajeros. De acuerdo con los primeros reportes, la línea Halcón circulaba hacia Nochixtlán, se impacta con este camión de carga y bueno, ahí viene el fatal resultado. Lo hemos estado diciendo en el transcurso del programa, el tema de la violación agravada. La Fiscalía obtiene una sentencia de 60 años contra esta persona, Antolín, que violó a una niña de 11 años en la costa, allá en Barracopalita. Las investigaciones establecieron que el agresor vivía en concubinato con la madre de la víctima y bueno, pues ya justo el entorno, el encubrimiento, pero los daños de la menor logran afortunadamente que la Fiscalía actúe y ahora tiene 60 años ya de condena. Empleados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social protestaron hoy en la colonia Reforma, denuncian condiciones precarias, exigen instalaciones dignas. Las protestas se centraron en las deficiencias de servicios básicos, mobiliarios, baños, salidas de emergencias, muy malas condiciones laborales, denunciaron estas personas. El bloqueo carretero del día de hoy en la Transísmica por la prolongada falta de energía eléctrica. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar Iván Varo Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. En Mega Noticias te deseamos felices fiestas. Feliz 2026. Éxito y esperanza. Felices fiestas. ¡Feliz 2026! Estas fechas son de esperanza. Confiamos que lo sea también para ti, tu familia y nuestro país. Que el 2026 llegue con salud y paz. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Si de por sí veníamos cerrando el mes de diciembre con una sumatoria de accidentes graves, también fatales, no solo automovilísticos, sino en motocicleta, todo indica que en lo que va de esta primera quincena de diciembre, pues ha habido un aumento considerable, así lo dice Francisco Vázquez, director del Cuerpo de Bomberos de Juchitán. Ante el inicio del periodo de mayor influencia vehicular en el Istmo de Tehuantepec, autoridades de emergencia alertaron el aumento de accidentes en las carreteras de Oaxaca. El jefe de la estación de bomberos de Juchitán, Francisco Vázquez Jiménez, exhortó a automovilistas y transportistas a extremar precauciones ante factores como exceso de velocidad, consumo de alcohol y condiciones climáticas adversas que han dejado múltiples percances en la región. En Juchitán, bomberos atendieron la volcadura de un camión en el tramo La Venta-La Ventosa, provocado por fuertes vientos, donde fue rescatado el
operador. También se han registrado volcaduras de tráiler e incidentes menores en la carretera transísmica, la Panamericana y carreteras estatales, principalmente con automóviles y motociclistas. Pero sumados los servicios del Cuerpo de Bomberos en la estación de Juchitán, hacemos un promedio de 1,500 atenciones en lo que llevamos de este 2025, sin todavía agregar lo que nos resta de diciembre. En días recientes, en Salina Cruz y Tehuantepec, en menos de 48 horas se reportaron al menos 7 percances, entre ellos el choque de una camioneta contra un semáforo, la volcadura de un vehículo, 2 carambolas y varios accidentes de motociclistas, además de la salida de camino de un vehículo en la carretera costera 200. La madrugada de este 16 de diciembre se registró un choque frontal en la supercarretera Barranca Larga Ventanilla, entre un camión y una urban de pasajeros, dejando varios lesionados, lo que movilizó a paramédicos, Capufe y corporaciones policíacas. Horas más tarde ocurrió el accidente más grave en la autopista Oaxaca-Coagnopalan, donde la colisión entre un autobús y un camión de carga dejó 2 personas muertas y más de 18 personas heridas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad. Todo con medida, todo con responsabilidad. Contribuyamos todos a obtener un saldo blanco durante esta temporada. Mega Noticias. Ahí el dato, mucha precaución desde luego en esta temporada, que además hay mucho más flujo económico, muchas reuniones, muchas celebraciones. Vámonos con las 100 palabras de Jimena Barbero. 100 palabras con Jimena Barbero. Este año terminará con la misma conversación en miles de hogares. El dinero no rinde, todo subió y no es percepción, es economía. 2025 cierra con un crecimiento débil y una inflación que, aunque más baja que en años recientes, siguió presionando cada compra diaria. Los datos lo confirman. El Banco de México redujo su expectativa de crecimiento para 2025 a 0.3% y el INEGI reportó una contracción de menos 0.3% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre. Aunque el salario mínimo aumentará 13% en el 2026, el reto es que ese ingreso alcance. Para el próximo año, Banjico estima un crecimiento entre el 1.1 y 2.1% y la OCDE alrededor del 1.5%. Será un año de avance moderado. Habrá más consumo, sí, por el aumento salarial, pero la inversión seguirá condicionada por la seguridad, certidumbre fiscal, la capacidad del gobierno para impulsar proyectos productivos reales. Y entonces, la pregunta queda abierta. ¿2026 será un año de desahogo o solo de sobrevivencia? Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Connie, un placer saludarte. Los comentarios de la población esta noche señalan: los celulares sin supervisión son un gran mal. No solo los niños son los malos, tampoco podemos confiar en la propia familia. Cierra esa opinión. Otro comentario: el diálogo directo con los niños ayuda. Hay que dejar en claro qué riesgos se corren y por qué no debemos permitirlo. Es la sugerencia. Otro comentario: castigo ejemplar contra los responsables. Penas severas podrán poner un alto a estos delitos. Con los niños no. Cierra esta opinión. Algunos de los comentarios, Connie, con respecto a este tema. Vamos a dejar un poco la temática de las acciones, de los resultados de la Fiscalía en materia del abuso. También es muy importante, hablando de abuso, el consumo de drogas. ¿Qué tanto ha incrementado, por ejemplo, el consumo de drogas como el cristal en el estado de Oaxaca y en regiones como el Istmo? Veamos el siguiente trabajo. Autoridades de Oaxaca han encendido una alerta por el crecimiento acelerado del consumo de drogas entre estudiantes, especialmente de metanfetamina, conocida como cristal. El secretario de Gobierno de Oaxaca confirmó que esta sustancia es la más distribuida en planteles de educación básica, media superior y también en la Universidad Autónoma Benito Juárez, debido a su bajo costo y amplia disponibilidad. Las autoridades han señalado que la edad de exposición y consumo empieza muy temprano, advirtiendo sobre la normalización del alcohol y el tabaco como puerta de entrada a otras sustancias de mayor peligro. El Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que en Oaxaca el consumo de sustancias puede comenzar desde alrededor de 8 años, con casos reportados también entre 11 y 14 años, y un patrón más común de inicio alrededor de 13 años o más en adolescentes. El consumo de sustancias adictivas es algo que como sociedad se ha ido normalizando
El impacto de esta situación se refleja en preocupaciones sobre el rendimiento escolar y la convivencia, ya que el consumo de drogas se asocia con baja concentración, abandono de tareas, conflictos entre estudiantes y riesgo de deserción escolar. Según experiencias de profesionales que trabajan con jóvenes en riesgo, el tema cobró mayor relevancia tras la denuncia del colectivo DLR, que difundió un video grabado presuntamente dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Oaxaca de Juárez, donde se observa un grupo de estudiantes incitando a una menor de edad a inhalar una sustancia en polvo blanco mientras la graban. Las autoridades estatales han aclarado que no se permite la revisión de mochilas ni operativos dentro de los planteles, argumentando que vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes. En su lugar, se han reforzado patrullajes perimetrales, vigilancia con drones y activaron el programa Sin Drogas Salvas tu Vida, con foco en municipios con altos índices de uso. Además, autoridades señalan que la prevención no puede limitarse al trabajo dentro de las escuelas y que la participación activa de padres, madres y docentes es esencial para detectar cambios de conducta, ausentismo o conductas de riesgo que puedan alertar sobre consumo entre estudiantes. Es muy importante la labor de los padres y las madres de familia para evitar el primer contacto, el primer consumo. Este modelo de atención es único a nivel nacional. Tenemos que evitar que las drogas lastimen, condenen a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas a una vida que no merecen. Mega Noticias. Y es que sí, los números reflejan que en el Istmo de Tehuantepec, no solamente desde este año, sino de años anteriores, ya se identificaba como un foco rojo en materia de ese delito, principalmente en jóvenes. Ante este sentido, se han llevado ciertas campañas, no amplias como en años anteriores, sobre el consumo de estas drogas en el Istmo de Tehuantepec. Ahora se busca ampliar con el apoyo del gobierno del estado. Con ese comentario, regreso contigo. Vámonos con las breves, ¿qué le parece? Vecinos del fraccionamiento El Pitayal y Los Tamarindos, allá en Tehuantepec, bloquearon la carretera para exigir el restablecimiento, evidentemente, de la energía eléctrica. Son fallas recurrentes. Han dañado aparatos eléctricos, han tenido pérdida de alimentos, hay personas adultas mayores, enfermos, en fin, todo lo que implica no tener energía eléctrica. El bloqueo concluyó alrededor de las 11 de la mañana sin confirmar acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Mexfam anunció el cierre definitivo de su clínica allá en Ixtaltepec tras 30 años de operación. La información fue difundida a través de un comunicado en redes sociales. Durante su funcionamiento, la clínica brindó servicios de salud sexual y reproductiva, orientación médica a la población local. Grandes seres humanos los que durante 30 años trabajaron en Mexfam. Betty Ramos, por supuesto, a quien le mandamos un fuerte abrazo, a Amaranta Gómez Regalado, mucha gente. Y bueno, se va Mexfam, deja un impacto social muy positivo en la región pese al fin de operaciones en la localidad. El gobernador Salomón Jara inauguró la 7ª edición de la Feria del Estofado en Asunción Ixtaltepec. Es un platillo reconocido del Istmo de Tehuantepec, reúne la gastronomía, artesanías, fortalece el turismo comunitario. Estuvieron varias cocineras tradicionales como Elia García Marcos y Margarita López Pérez. Se expresó el reconocimiento a todas las familias por el acompañamiento y la contribución a preservar culturalmente este platillo ismeño. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que verá usted a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Y mire, lo hacemos con el paso de algunas nubes altas. No espere usted nublados importantes, mucho menos tormentas. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que siempre, pero siempre hacemos para usted. Y así le digo que el termómetro en Tehuantepec marcará 32 grados. ¿Qué puede usted esperar en Ixtepec? Los 35. Aquí tendremos 31 con la presencia de algunas nubes durante la mañana
Y a lo largo de los próximos días no cambian mucho las temperaturas. Vamos a ver ya valores ligeramente arriba de los 32, con lo que vamos a llegar al cierre de semana. Y eso sí, con bastante sol. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Ya sabe usted las deudas de todos los políticos, sean del partido que sean. Jojocotlán con 65 millones de pesos en deudas heredadas. ¿Eres profesional del mar? Marina Mercante, Pesquera o Turística, Casa de Sal, Servicios Médicos Marítimos, te ofrece el examen médico marítimo. Agenda tu cita al teléfono 971-133-7621 o al WhatsApp 971-349-3018. Contamos con un excelente servicio y profesionalismo. Clínica Salina Cruz. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar Iván Baro Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Y desde luego que continuamos con más información. El tema, desde luego, de la sección del día de hoy, se lo vamos a presentar, pero en el tema nacional hablamos de más impuestos pero menos servicios para el próximo año. Veamos. En 2026 pagaremos más impuestos sin garantía de mejores servicios públicos. Se prevé recaudar 5.8 billones de pesos, 357 mil millones más que en 2025. En promedio, cada mexicano aportará 2.743 pesos más que este año, para un total de 44.838 pesos. El gobierno está quebrado, el gobierno gastó mucho cuando no debía, y ahora estamos pagando las consecuencias. El incremento se concentra en aranceles y el impuesto sobre producción, el IEPS, que tendrán aumentos de 62 y 3.1% respectivamente. En aduana se promete mejorar el cobro, pues aunque la tasa arancelaria promedio es de 8.4%, solo se cobra 2.9%. Se incrementarán los ingresos de la recaudación federal participable. Permitirá a las entidades federativas contar con mayores recursos para atender necesidades en salud, educación. Sobre el IEPS, aumenta la tasa ad valorem de los cigarros de 160 a 200%. Por cajetilla se pagarán impuestos de entre 60 y 70 pesos. Los refrescos pasan de 1.6 a 3 pesos por litro. Se aplicarán impuestos de 8% a videojuegos violentos y aumentarán tarifas a turistas extranjeros, museos y zonas arqueológicas. El consumo no se va a restringir. Lo único que vamos a hacer es golpear más la economía de las familias. Con todos los ajustes se estima una recaudación extra de 270 mil millones de pesos, apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto, insuficiente frente a rezagos en educación y salud, donde se recomienda invertir hasta 6%. La estimación que tenemos de recursos adicionales que podrían generarse por esta miscelánea hacen mucho más evidente de por qué es necesario hablar de una reforma fiscal, porque es o termina siendo pues relativamente pequeña para de nuevo todas las necesidades que tenemos. Se cobrará más, pero la calidad de servicios no mejorará. La mayor parte del gasto sigue comprometida en pensiones, nómina y deuda pública, dejando poco margen de inversión y crecimiento económico. Mega Noticias, Abel Martínez. Vámonos con la sección del día de hoy, Tu Voz, Tu Denuncia. El 12 de diciembre se cumplió un año del despido injustificado de 1.344 trabajadores, usted lo recordará. Hoy mismo estuvieron en protesta en la caseta de San Pablo Huitzo, levantaron las plumas y permitieron paso libre. Desde luego que no hubo autoridad que marcara este delito. ¡Fuera Sangrero!
secretario de Gobierno, Jesús Romero, explicó que el homicidio del director jurídico de San Jacinto Amilpas reveló que el alcoholímetro estaba fuera de la ley, sin permisos oficiales ni supervisión estatal. ¿Qué le parece? Algo que ya sucedió en varios municipios, por cierto. Lo que tenemos conocimiento es que hubo una situación compleja dentro del alcoholímetro. Después llegaron unos motociclistas y agredieron a esta persona. Este alcoholímetro en particular, que no estaba cumpliendo las medidas establecidas en el COEPRA, ni mantenía una coordinación con el mando metropolitano. Vámonos con el tema de Yamilet Carranza, justamente esta deuda que deja allá la administración de Jojocotlán, más de 65 millones de pesos. Al rendir su primer informe de gobierno, la presidenta municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Nancy Benítez, confirmó que ya se interpusieron denuncias ante las instancias correspondientes, luego de que la administración anterior no llevara a cabo el proceso de entrega-recepción, además de dejar una deuda de más de 65 millones de pesos. Recibimos un municipio sin el proceso de entrega-recepción, con una deuda superior a los 65 millones de pesos. Recibimos un basurero desbordado con más de 3,000 toneladas de desechos acumulados. La edil precisó que durante el primer año de su administración han logrado ir solventando esa deuda, que en una primera etapa se han pagado más de 16 millones de pesos, lo que representa el 25% de la deuda que les fue heredada. Benítez Zárate precisó que además de la deuda millonaria que les dejó la administración que encabezó Vicente Castellanos, también encontraron un municipio con casas de salud abandonadas y sin médicos ni medicamentos, equipos de cómputo inservibles, patrullas, camiones compactadores y vehículos descompuestos. En resumen, recibimos una administración endeudada, recibimos un municipio saqueado, recibimos edificios cerrados, recibimos un territorio y una ciudadanía abandonada. La presidenta de este municipio conurbado a la capital oaxaqueña señaló que durante su primer año de gestión se han encargado de limpiar, ordenar y reconstruir la administración pública. Destacó que pese a recibir un municipio endeudado y en abandono total, durante este año pudieron llevar a cabo más de 800 obras en beneficio de la población. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Nos vamos, pero le invito a que se quede con Joely Ramírez y todo el panorama nacional de esta noche. Pásela bien, nos vemos mañana. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.